El mejor cine en Teleasturias, ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros. Justicia en 35 milímetros. Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en el ciclo del Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros. Las mejores películas de la historia en clave jurídica. Siempre digo lo mismo al principio, este es un peliculón, pero es que de verdad, este es un auténtico peliculón. Es una de esas películas del cine jurídico que les va a llegar al fondo del corazón. A los abogados, a los juristas, a los magistrados, a los jueces, a los fiscales, esta película les encanta porque, bueno, de alguna manera refleja el mundo jurídico en casi todas las facetas, casi todas, sobre todo en lo penal, evidentemente. Bien, yo voy a empezar a presentarles a nuestros invitados. La película de hoy es Testigo de Cargo, una película de 1957. Tres artistas principales: Tyrone Power, Charles Laughton, Marlene Dietrich. Yo creo que con decir eso lo dices absolutamente todo, ¿no? La película de Billy Wilder o Billy Wilder, ya no sé exactamente cómo decirlo, pero bueno, vamos a dejar en Billy Wilder. Venga, Billy Wilder. 1957, peliculón de cine jurídico. Les voy a presentar a los invitados. Tenemos de mi izquierda a la derecha a Gerardo de la Iglesia. Muy buenas noches, Gerardo. Buenas noches, querido. Buenas noches, saludos. Un placer estar contigo. Tú sé que me vas a decir, dice, yo añadiría otras películas al ciclo de cine jurídico, pero eso me da pie a decirte. Cuenta con ello. Eso me da pie a decirte, vamos a intentar hacer otro ciclo de cine jurídico. Me encanta. ¿Qué películas añades? Un placer. Pues mira, sobre todo, hay alguna que no está ahí, Senderos de Gloria, que es lo mejor que yo he visto en mi vida. Y Yo Confieso. ¿Por qué no está Yo Confieso? Yo confieso. ¿Por qué no está Yo Confieso? Del padre de Montgomery Clift. Tengo que preguntar a los supertacañones, claro, a ver por qué no está Yo Confieso. Tengo cinco básicas que no están ahí. Yo Confieso. Y bueno, pero ya os las cuento. Bueno, pero tenemos que hacer entonces después una lista de películas para el próximo ciclo de cine jurídico, ¿no? Senderos de Gloria no te la puedes perder, Carlos. No, Nadie. Y Yo Confieso es totalmente del mundo jurídico, porque en definitiva es un asesinato conocido a través de una confesión y que hay un culpable que al final, pues como consecuencia de eso, se va a imputar a alguien que lo ha conocido y no lo puede desvelar por razones del sacerdocio, de la confesión, del secreto de confesión. Eso es jurídica pura. Bueno, buena película la de hoy. Rafael Martín del Peso, nuestro segundo invitado, ya estuvo en Matar a un ruiseñor, o sea que ya es prácticamente veterano en estas lides. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el otro día te sentiste muy a gusto. Sí, un placer volver aquí a comentar una película emblemática, una película, yo la vi de niño y fue la vez, para mí es la película jurídica por antonomasia, no porque sea la mejor o peor, porque para mí es muy difícil hacer un ranking de cuál es la mejor, cuál es la peor, porque en determinadas situaciones una te parece mejor que otra, pero para mí la primera película donde vi lo que era un juicio y lo que podía ser la justicia es esa. Yo no procedo de un ambiente jurídico, mi padre no era juez ni abogado en ejercicio y por tanto mi impresión del derecho fue, la primera impresión que tuve fue en el cine y la que más antigua, el recuerdo más antiguo que tengo es la de esta película. Yo añadiría, por ejemplo, por formación civilista, una película como Veredicto Final, que trata de un tema de responsabilidad civil médica, que también es una gran película y que no está para un futuro ciclo jurídico, podría ser interesante. ¿Te das cuenta? Yo ya lo digo a todos los televidentes, les digo, el Consejo General de la Abogacía, por ejemplo,
cifra en las 50 mejores. En las 50 mejores estas 13 están, estas que hemos elegido nosotros, pero evidentemente hay muchas más, con lo cual esto es importante porque da pie a otro ciclo de cine jurídico, Justicia en 35 milímetros. Nuestro tercer invitado es Juan Arribas, que estuvo en La Venia y que ahora está con nosotros en este programa de cine. Juan es el encargado en el aspecto administrativo, es abogado, es el encargado en el aspecto administrativo del turno de oficio, que bueno, más que tener que ver con la justicia, es la propia justicia, ¿no? El tema del turno de oficio. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Encantado de estar aquí contigo. Lo del turno de oficio es otra historia, ¿no? Sí, es también una historia que daría lugar a muchas películas. Y sin duda hay varias películas del cine de Hollywood que reflejan la figura del abogado de oficio. Creo, por ejemplo, Veredicto Final, no sé si sería de oficio, Paul Newman, pero si no andaba muy cerca, porque era un abogado que andaba por ahí muy alcohólico, buscando, enseñando tarjetas por los funerales. Sí, alcohólico, repartiendo fracasado, tarjetas, de bandeja de plata el otro día. Es una figura un poco parecida. Pero bueno, yo sin embargo quisiera destacar que el poner a una película como Testigo de Cargo la etiqueta de cine jurídico es encorsetarla un poco. Es cine a secas, ¿no? Es una grandiosa película, que en este caso coincide con que Billy Wilder decidió tocar el tema del derecho y el tema jurídico porque era un genio que quería tocar todos los temas, y este pues se le puso a él en las narices hacerlo, y es más, dijo que quería hacer una película de Alfred Hitchcock mejor que las de Alfred Hitchcock. Eso ya es complicado y difícil, ¿eh? Pero, ay, mira, Lino, perdóname, no quería yo intervenir, pero no es un poco turno de oficio este gran peliculón, aunque sea un excelente criminalista londinense, Charles Lawton, Sir Wilfrid, puesto que acepta un caso de alguien que no tiene ningún bien gratis, pues ¿sabe que lo va a cobrar? Bueno, vamos a ver la película, Gerardo, vamos a ver la película, porque me la va contando ya, porque claro, la tiene tan en la memoria que evidentemente... Sí, pero de hace 1000 años. Pero ahora la vamos a ver, Señoras y señores, Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Lawton, Elsa Lanchester, John Williams, Una O'Connor, Henry Daniell, Norma Barden. Bueno, hay un importante reparto en esta película. Ha tenido muchísimos premios, 6 nominaciones al Oscar, incluyendo película, director, 5 nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo película como mejor drama, al director, nominada para la BAFTA, al mejor actor extranjero, a Charles Lawton, premios David Di Donatello, mejor actor extranjero, Charles Lawton. Peliculón, de verdad. Nos quedamos con la película y volvemos dentro de un instante aquí a Justicia en 35 milímetros. Bueno, ya les decía que era un peliculón, es un peliculón impresionante. Me voy a tomar un poco de agua porque se me quedó la boca absolutamente seca, sobre todo en las escenas finales. ¡Ay! ¡Qué película! Y qué interpretaciones. Gerardo, Rafa, Juan, bueno, yo creo que es... ¿Qué película, no? ¿Qué película? A ver, empezar por donde queráis. Es que me da igual. Estamos como tú. ¿Qué película? Los tres, yo creo, emocionados de lo que acabamos de... Claro, lo que acabamos de ver, y sobre todo con ese final que dicen que es de los mejores que dicen, los entendidos que es de los mejores que se recuerdan en la historia. Yo, con independencia de clasificaciones o no, que no vamos a entrar porque eso es muy subjetivo, como supongo que dirán mis compañeros, y es generalmente conocido. Para mí, bueno, salvando las distancias, un gran cinéfilo, que no es sospechoso porque lo ha demostrado toda la vida, el actual fiscal general del Estado, la coloca a esta Testigo de Cargo que acabamos de ver, magnífica, en segundo lugar, dentro de las 50 famosas. Para mí es la primera, la número 1. Luego hablaríamos de Senderos de Gloria o no, pero como no están los 50 ya no puedo... Pero en fin, no quiero que pase simplemente un avance inicial. Yo, observando la película ahora, viendo la película ahora, yo haría 2 comentarios puramente jurídicos, simplemente para luego meternos en otras disquisiciones de otro tipo. Para mí la película, en primer lugar, nos da una imagen de un tipo de abogado distinto del de Matar a un ruiseñor. Aquel era el abogado idealista, defensor de un sistema de valores. Aquí es un abogado que tiene valores también, pero es el abogado enamorado y obsesionado con su profesión, que
pues, está en su profesión por encima de su salud. Y además un abogado arquetípico, como el abogado anglosajón penalista. Y un abogado cuyo hábitat natural no es el despacho, sino el juicio. Es lo que le excita, lo que le motiva, lo que impulsa su actividad y da sentido a su vida, y él donde se siente a gusto es en el debate procesal que de viva voz y dialéctico en el proceso. Y por otra parte, como la película es una adaptación de una obra de teatro, trata también del teatro que es el juicio como representación en la que se busca hallar la verdad, pero a veces las cosas no son lo que parecen. A veces la verdad es huidiza y cuando la intentas atrapar se escapa, y otras veces, como ocurre aquí, te encuentras una verdad, pero es una verdad manipulada y alterada. Y curiosamente, que este es un elemento que hay que considerar, a diferencia de otras profesiones en que el profano es muy difícil que engañe al profesional, un paciente puede decir al médico: yo llevo una vida sana, tengo unos hábitos alimenticios buenos, pero un análisis la desmiente. En la vida judicial, en la vida jurídica, un profesional no solo puede decir mentiras, un profano no solo puede decir a un profesional mentiras convincentes, sino que incluso tiene la capacidad para alterar y manipular las pruebas y llevar al profesional a su terreno. De ahí que exista el recurso de revisión. Juan, la película, así en líneas generales, una primera visión de lo que te ha parecido Testigo de Cargo. Bueno, a mí me ha parecido una película maravillosa, ¿no? Desde luego, es esas películas que siempre te acuerdas cuando fue la primera vez que la viste. Yo me acuerdo perfectamente cuando era pequeño, estaba en casa de mi abuela, en la televisión, pues no soy tan mayor como para haberla visto en una sala, pero me acuerdo perfectamente el día que la vi. Y son de esas películas que las vuelves a ver y, como decía Gerardo, siempre vuelves a encontrar algo, siempre vuelves a encontrar algún matiz. Es una película, además, que debería estudiarse, no solo como en el mundo del derecho, sino en el mundo de la cinematografía, porque es ese tipo de películas que sí que es cierto que a lo mejor para el gusto actual de la gente son películas distintas, son un poco más difíciles de digerir porque tienen unos planos mucho más lentos, las cosas llevan un ritmo distinto al que lleva ahora el ritmo de las películas de la gente que está acostumbrada a ver las películas de la televisión. Pero hay muchas cosas en ella que son pioneras, es decir, luego iremos contando muchas, pero el personaje de Instinto Básico o Kathleen Turner en Fuego en el Cuerpo no se podrían entender sin esta película, sin la actuación que hace Marlene Dietrich en esta película. Cómo humaniza Billy Wilder a los personajes de las novelas de Agatha Christie. Siempre se dice que las películas son peores que los libros. En este caso nadie se acuerda del libro, es un libro que luego posteriormente fue una obra de teatro que Marlene Dietrich quiso realizar y que llamó a su amigo alemán Billy Wilder para que la hiciese. Y desde luego las novelas de Agatha Christie, que son un poco a veces, los personajes acaban siendo un poco artificiales, chirrían a veces un poco, ¿no? Cuando acabas una novela de Agatha Christie quedas así como diciendo, bueno, acabó. Sin embargo, en este caso los convierte en humanos, y al ser humanos es cuando tú empiezas a captar todo el mundo en el que se desarrolla, de los juicios, del abogado, de sus ideales, de cómo él cree en la justicia, porque hay varias veces a lo largo de la película que declara que él cree en la justicia. Sobre todo la fundamental escena en la que le dice a Marlene Dietrich, pero ¿usted por qué no habló conmigo? ¿Por qué no me lo explicó? Y ella dice, bueno, es que ella veía que por el camino que íbamos no tenía mucho arreglo, ¿no? Por ahí pueden ir los tiros. Yo creo que podéis empezar a hablar, podéis empezar a comentar la película, pero se me ocurre una primera pregunta. Es decir, ¿realmente la película demuestra que a la justicia se la puede o no se la puede engañar? Bueno, pues ya permitís, empezamos. Bueno, yo no soy penalista, como bien sabéis, ¿eh? Según lo que acabamos de ver, y como dice muy bien Juan, cada vez que no se te olvida nunca, películas como esta no se te olvida nunca cuando las has visto, pero lo acabamos de ver ahora y hay reflexiones que surgen siempre nuevas, que siempre te dicen algo. ¿Cuál destacaría yo aquí al hilo de los tiempos en que estamos? Cuando el culpable, Tyrone Power, dice, ¿qué es? ¿Que me van a sentar en la silla de los acusados? Y el zorro, Sid Wilfrid, le dice, bueno, en aquella época, en el 50 y algo, 56, le dice, pero bueno, eso es normal. Hoy día está todo el mundo, políticos, diputados, tal. Dice, hasta abogados, imputados, con lo cual estamos viendo todos los días
declaraciones, no voy a citar nombres como es natural, para que no se vea tendenciosidad de ningún tipo, pero estamos viendo todos los días desfilar por la silla de acusados a políticos y de todo orden de cosas. Y segundo, hay una reflexión importante que acabas de ver que me recuerda, luego hablamos del dilema, sí, interrumpir, lo que sea, tal, del dilema que yo, como no soy penalista, yo no sé qué es mejor para un abogado, en un caso penal, si conocer la culpabilidad del cliente, que el cliente que consideras que es inocente, y de hecho aquí se le defiende gratis porque creen en la inocencia, y aún así pues, le dice, bueno, pues lo voy a llevar adelante, pues sé que lo vamos a ganar, este hombre me cae bien, y tal, lo llevo gratis y tal, y luego resulta que es culpable. ¿O es mejor defender a alguien a sabiendas inicialmente de que es culpable? ¿Cómo se hace eso? Eso para los... para Rafa y no, para Juan, que está en el turno de oficio. No, yo tampoco, soy penalista, pero contestando a la pregunta de que si la justicia puede ser manipulada, es que la ley parte de que puede serlo. Ahí vemos que en el derecho anglosajón existe el perjurio. Aquí existen los delitos contra la administración de justicia, como el falso testimonio. Pero es que existe un mecanismo para evitar las condenas a inocentes en nuestra legislación, que es el recurso de revisión del que ya he hablado, que alguno de los motivos es que la sentencia condenatoria esté dictada por documentos falsos, en virtud de documentos falsos, o testigos declarados falsos, o informes periciales falsos. Es decir, la ley parte de que la justicia puede ser manipulada con éxito. Luego parte precisamente un remedio para evitar en sentencias condenatorias, en penal, en civil, en todo tipo de sentencias, porque siempre es condenatoria para una de las partes, pero en sentencias condenatorias en penal, porque se quiere evitar la condena a un inocente, que precisamente establece un mecanismo para hacer la revisión del juicio. Y en Estados Unidos también, no solo la justicia española, la justicia de fuera, ¿cuántas gente que está condenada a muerte esperando ser ejecutada, se han encontrado nuevas pruebas o se ha demostrado que había una manipulación, una incriminación falsa de un hecho delictivo y se ha dado lugar a la revisión del juicio? Lo vemos en otras películas, pero también lo vemos en la realidad, en el periódico. Sí, no, desde luego la interpretación que hace Charles Laughton es una figura del abogado que luego fue tomada como modelo en infinidad de películas y que tiene un par de detalles fundamentales, que es un hombre que cree profundamente en la justicia, porque hay dos momentos fundamentales. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque así en sentido literal. Sí, es que hay dos momentos fundamentales. Cuando él está escuchando a Tyrone Power, cómo cuenta su historia y tal, es que aparentemente es un personaje un poco cínico, que está pendiente de sus puros, de su coñac, entra allí, él no quiere ni saludar a los del despacho, pero para la justicia era intachable. Sí. Eso sí que no se le podía pasar, porque cuando habla con el otro abogado que llamar al otro que es buenísimo y tal, y cuando se da cuenta que no cree en lo que va a hacer, lo retoma. Le dice, oye, no, eso lo hago yo. Y la última, un personaje que ves, indignado allí con sus pastillas, con tal, que le dice a Tyrone Power, usted se ha mofado de la justicia de este país. Realmente indignado. O sea, eso era lo increíble de este hombre. La mejor frase es el final, que no se puede desvelar porque lo prohíbe la propia película, pero cuando dice, le ha matado. Y dice, no le ha matado, le ha ejecutado. Hemos visto. Una cosa que es impresionante y revela, la escena es maravillosa y revela la técnica, lo sutil que es la técnica del abogado penalista, es el interrogatorio que hace a su cliente sin mirarle. Cuando deja que Tyrone Power le vaya contando la versión de cómo conoció a la asesinada, que parece que no le está prestando atención, y le hace 3 o 4 preguntas hasta que le lleva al terreno de decir que la conoció, que no era una persona que era rica, y que era posible que tuviese alguna expectativa económica porque él no tenía trabajo y quería buscar financiación para un invento. Y eso se lo sonsaca sin querer sonsacarlo, simplemente haciendo preguntas de refilón como si no le prestase atención. Y logra, es una técnica de interrogatorio muy cruel, aparentemente sin querer prestar atención, logra el resultado que aquí la interpretación como quería. De esta película, la interpretación, como dijo muy bien nuestro querido Carlos de Charles Laughton, portentosa, fantástica, no vamos a entrar en ello. Y claro, parece como si lo que acabamos de ver, pues algo incuestionable, ¿no? Pero nos olvidamos también de Marlene Dietrich y de Tyrone Power y sobre todo de la enfermera de Sir Wilfrid, su mujer, que a la sazón era su esposa, a pesar de su condición
gay de todos conocida, de Charles Lawton. Obviamente, en ese momento era la esposa de Elsa Lanchester o algo así. Elsa Lanchester. Ella pasó de ser la novia de Frankenstein a la mujer de Lawton, porque era la actriz de la novia de Frankenstein. Eso no lo sabía yo. Sí. Lo que sí sabía era que era su esposa en ese momento. Esto, yo quiero, al hilo de esto, quiero decir que, bueno, al margen de Bill Wilder, hablando del cine jurídico, ha hecho, porque yo sepa, 3 películas que tienen relación con el mundo jurídico: En bandeja de plata, Perdición, que se refieren a 2 fraudes, uno civil y uno penal a las compañías de seguros, y esta. Y en esta, la vis cómica de Wilder se centra en la relación entre Lawton y la enfermera, que es un poco la relación en las novelas policíacas. Deriva la película de una obra policíaca, se nota en que siempre hay en las novelas policíacas un héroe y un antihéroe que trata de situar al héroe en la realidad. En este caso es la enfermera que trata de situar a Lawton en la realidad, y aprovecha sin duda la química entre los actores provocada por el hecho de ser Lawton y Lanchester, de hecho, marido y mujer. Que en esta relación entre el Sir Wilfrid y su enfermera estaba ensayando un poco la idea que tenía de Sherlock Holmes y Watson, de la vida privada de Sherlock Holmes, que es otra de las películas que hizo a continuación, porque Billy Wilder era un hombre apasionado por las novelas policíacas y por los misterios. Y él iba experimentando, y hay determinadas figuras que, si ves un poco sus películas, las ensaya y luego las vuelve a hacer. Es un poco más irónico, más gracioso, pero esa especie de transformación que hace Marlene Dietrich cuando se convierte en la gitana, es genial, decían que era el primer ensayo de Tony Curtis en Con falda hacia lo loco. Es genial. Porque es un poco parecido, es ese disfraz. Y bueno, es realmente maravilloso. Esa parte que acabamos de ver, Juan, que es genial, Carlos, la utiliza después, porque claro, aquí hablamos mucho de Charles Lawton, lógicamente venimos a hablar del testigo de cargo, portentoso, ¿para qué vamos a seguir en ello ya? Como actor. Nadie lo duda, es por lo visto, según de los mejores actores de todos los tiempos, otra vez con las clasificaciones, con Spencer Tracy, Montgomery Clift. No era muy recomendable, según Hitchcock, trabajar con él. Alguien pensó que esta película era de Hitchcock, en su momento, ¿no? Pero se ha colocado a nivel a Charles Lawton, a nivel de Spencer Tracy y Montgomery Clift, como los mejores de todos los tiempos. Ni Marlon Brando, ni Gregory Peck, ni Gary Cooper, etcétera, ¿no? Junto con Montgomery Clift y Spencer Tracy, a ese nivel de estatura. Y destacó, como bien sabéis, no aquí, que lo acabamos de ver fantástico, sino en la única película que hizo, inspirada aquí, según él, la única que él hizo detrás de la cámara como director. La noche del cazador. La noche del cazador. Es una película maravillosa y un libro ¿cómo? muy bueno. Para la hemeroteca del cine de no terror, no tuvo el cine éxito, de terror. No, pero hoy día resulta que se ha convertido en una obra de terror imprescindible. Y 2 cosas al hilo. Imprescindible, Juan. Al hilo de lo que estábamos hablando. La noche del cazador, ¿no te la viste? Sí. Esta película, Claro. esta película está basada en una obra de teatro, y se nota que es una obra de teatro basada en una novela policíaca. Porque, porque a diferencia de 12 hombres sin piedad, por ejemplo, que va a ser la próxima película, donde hay una tensión dramática pero no hay suspense, aquí hay una tensión dramática, un hilo narrativo, el discurso y el juicio discurren hacia un sendero, pero hay un elemento de incertidumbre. Se sabe que algo va a pasar que va a alterar el hilo narrativo. Hay un elemento de incertidumbre, de suspense, que es lo que clave en la película. Sí, porque... no nos lo cuentes, que no nos lo puedes contar. No, porque parece claro, la película parece toda muy previsible, con lo cual tú tienes que tener la mosca detrás de la oreja. Pero sabes que algo va a pasar. Es imposible que la película se desarrolle por estos derroteros, porque algo tiene que pasar, porque si no, esta película no... Y también es importante, una de las cosas de la incertidumbre es el papel de mala. Efectivamente, la película deriva de un relato corto de Agatha Christie del 33, cuando sube Hitler al poder, que luego es una obra de teatro en el 53 relacionada con la posguerra, y el personaje de la novela, de la obra convertida en película, es la esposa bígama, fría, extranjera, pero especialmente alemana, el enemigo natural de los ingleses. ¿Quién tiene todas las papeletas para ser la mala de la obra y la mala de la película? Ella.
pero nada es lo que parece. A propósito de lo que dice, lo que acaba de decirnos Carlos muy bien, de los finales, yo he leído que es uno de los finales Sí. más inesperados de la historia del cine. Posiblemente. Más logrado. uno de los Sí. más. Lo he leído, ¿eh? Ahora, claro, hay que saber. Siempre. Pero que tú Los tienes entendidos. la mosca detrás Sí, de la tú oreja y sabes dices, que hay algo. Sí. ¿Qué pasa? Pues dicen que es lo más logrado. logrado, lo que no lo sé. Yo, Y lo, mira, yo lo he leído. Otra cosa que quisiera yo destacar, cara bueno, al fin y al cabo, recalcar un poco más el tema jurídico de la película, es que, por ejemplo, al ser Billy Wilder un director que quiere siempre resaltar tanto la humanidad y matizar tanto los personajes, y no sé si os habréis fijado la presencia prácticamente testimonial del jurado. Ya. A diferencia de otras películas de jurado de este tipo, que intentan convencerlos, que hay planos del jurado, que aquí el jurado es una... Ahí tiene todo el mundo claro que esto depende de lo que hagan los testigos, de lo que haga el juez, que es un personaje muy simpático también, Muy bueno. y de lo que haga el abogado defensor, el Sir Wilfrid. El jurado, es más, alguna vez medio lo insinúan, es un personaje un poco manipulable y de así- poca relevancia, lo cual es una crítica bastante profunda Eso al quería yo sistema hablar. del jurado. ¿eh? Eso quería yo hablar después si tenemos otra parte del jurado, ¿eh? Porque ahí pasa desapercibido efectivamente, pero a lo mejor es por eso, porque ahí es donde entra la manipulación de la vulnerabilidad de la justicia en relación con el jurado. Yo tampoco soy penalista, yo no sé si el jurado, cada uno tendrá su opinión, pero a lo mejor vosotros tenéis que Es más, decirnos en algo un más. momento creo que dice algo parecido como, sí le ha gustado pero no le han creído. Sí. Sí, le cayó muy bien, pero no le creyeron, y a la otra al revés. Cayó menos bien, pero la creyeron. Y yo, antes del veredicto del jurado, A ella. el aspecto del juicio del interrogatorio, al margen de señalar lo variado que es y lo fluido que es el interrogatorio, con donde se interrumpen constantemente el fiscal y el abogado del defensor por las preguntas, especialmente que existe esta prohibición de determinados tipos de preguntas también en nuestra legislación, las preguntas capciosas y las sugestivas. No se puede hacer una pregunta tratando que el testigo sugiera la respuesta, ni tampoco que lucubre y haga hipótesis sobre cosas que no vio. Al margen de eso, un muy buen ejemplo de la técnica del interrogatorio y del aspecto jurídico de la película es, en primer lugar, la escena del monóculo, cuando Lawton ensaya lo que es el interrogatorio al imputado, y luego cómo se desarrollan los tipos de interrogatorios de personas en función de sus caracteres. El interrogatorio del policía, metódico, aséptico y en modo alguno inclinado hacia ninguna de las partes. Y que contrasta con la furibunda declaración de la criada escocesa, que está, claro, predeterminando la culpabilidad del acusado, que le cae fatal por múltiples motivos. Vamos a seguir hablando de la película, pero hay una pregunta que quiero realizaros, que lo más fácil es que los televidentes digan, joder, qué buena pregunta, seguro, Claro que sí. porque lo quieren saber. Claro. No, porque quieren saber algo que no se os pregunta habitualmente, ni a magistrados ni a abogados. ¿A quién le duele más? ¿A un abogado o a un magistrado saber que el tipo al que ha defendido o al tipo que ha liberado es culpable? Yo, para mí, y solo contestando así Es- rápidamente. es difícil la pregunta, Al abogado, ¿eh? para mí. Yo creo que a mí, A lo mejor por deformación, ¿eh? Me callo. Bueno, yo hace muchos años que no estoy... No, digo estoy en hablando de penal, esta pero- película, ¿no? pero- Imagínate, esta, ¿no? sí, pero- No en esta Al película. abogado porque le hizo daño. sería peor saber que has condenado a un inocente, mucho peor. Desde luego. Pero aquí a echarle la nota a Sir Wilfrid le hizo daño. Pero yo creo que le Tú duele a te todos. ¿Tú te refieres a esta película? Me refiero... Yo digo en general, pero en evidentemente, esta, en líneas concreto, generales... con más razón todavía. Claro, vamos a ver, el Sir abogado Wilfrid está es el que defendiendo a le un duele, tipo dice, que... Me cago en la mar. Con perdón. Hombre, ¿cómo me la ha De armado? hecho- ¿Cómo me la ha de hecho, armado? luego está dispuesto ¿Cómo me la ha armado? Esa es la historia, pero... Dice, no, pero le mató. Dice, no, pero le y el ejecutó. juez que en un momento Le determinado... ejecutó, con rabia, Carlos. Sí, sí. Pero bueno, ¿no? engaña más todavía al juez que al abogado, porque el abogado lo que hace es defender a su cliente. A eso me estoy refiriendo, Rafa, eso me estoy si refiriendo. él es inocente, si él le declaran su inocencia siendo culpable, pues el abogado ha cumplido su deber profesional, que es defenderle y cumplir y obtener el resultado posible. Peor es para el juez, pero mucho peor para un juez, desde luego, sería condenar a un inocente. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mira, en esto estoy de acuerdo con Rafa. Sí, estoy de acuerdo con... Sí, Malo, ¿eh? pero yo creo que tiene... Claro, Sí, como que
Bueno, yo no quiero. la sentencia al final es la que cuenta, ¿no? Dejémonos de bobadas, Qué claro. broma, es broma, Bueno, con dice, cariño. bueno, sí, claro, tiras, bueno, pero yo ahí estoy de acuerdo con Rafa. La mejor escena de la película, desde vuestro punto de vista. Para mí es clarísima, ¿eh? Voy a empezar siempre, dices que es por la izquierda. A lo mejor os sorprende, pero como lo acabo de ver, pues me llama la atención tremendamente. Cuando se empiezan a grabar en esas fechas los juicios. El ama de llaves le molesta que se grabe y tal. No podemos apartar esto de aquí, dice el juez. Señora, esto se paga con grandes costes de los contribuyentes. En consecuencia hay que seguir usándolo, póngalo tal. O sea que en ese momento se preocupa el juez de los gastos y costes del contribuyente. No sé si os percatáis de ese detalle, cuando ella le molesta que se grabe y que le escuchen y trata de apartar el ama de llaves cuando está declarando. Dice, no, un momentín, señora, que tiene que seguir usando lo que son grandes costes para los contribuyentes. ¿Y esa es la escena que tú destacas de...? Esa, sí, la ama de llaves, de la fallecida. Yo destaco la primera entrevista de Lawton con Marlene, cuando se da cuenta que no es el tipo de mujer que él esperaba ver y que ella está ofreciendo una versión de la realidad con muchas reticencias que da a entender que su marido es culpable. Esa es la primera. A ver, Juan. A mí la escena que me emociona, porque yo soy un admirador de Billy Wilder, algo increíble, que es que cómo él se ríe de nosotros. Porque cuando acaba la película te das cuenta que él ya nos lo había dicho, pero no nos habíamos enterado. Y es la escena en la que cuando llega al cabaret aquel de Berlín, Tyrone Power pone el whisky encima porque sabe que luego va a venir a por él otra vez. Es decir, cuando llega tiene el whisky en el sitio donde lo dejó. Es decir, es un tío calculador. Él sabe en todo momento qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer. Sin mirarlo, cogieron. Y nosotros nos damos cuenta después. Sí, es verdad. En aquel momento no nos habíamos dado cuenta. Esa es la escena fabulosa, cuando él coge el whisky sin tan siquiera Cierto, mirar, porque sin sabía mirar. perfectamente dónde lo había dejado. O sea, él no iba nada al azar. Él todo lo que lleva haciendo Fue en toda la como película es calculado. Como un desprecio al espectador, sí, es verdad, sí, Juan, muy bien, sí. Lo coge sin mirar. Sin mirar. Él ya era una cosa que tenía perfectamente calculada. Y eso es, yo me imagino lo que se estaba riendo Billy Wilder diciendo, es que os lo estoy diciendo y no os enterasteis. sí. Y claro, entonces ya empiezas a recapitular cuando te das cuenta que cuando le está diciendo a la señora aquella que el sombrero ese no, que sí, que en realidad lo que estaba intentando era acercarse a ella. Calculador. Calculador. Es más, y digo yo que hasta debía saber a qué cine iba aquella señora por las tardes y que era el cine el que le había quedado. Claro. Y es curioso que la película reflexiona también sobre el amor y sobre la pareja. Uno de los temas que plantea es la diferencia de edad entre hombres más jóvenes y mujeres mayores. Marlene es mayor que Tyrone Power, nos lo dice la chica joven, su nueva conquista, la asesinada mucho más joven, y leía la vida de Disraeli, que estaba casado con un hombre, una mujer mucho mayor que ella, y un poco es reflejo de la vida de Agatha Christie. Su primer marido la abandonó, se casó con un arqueólogo 14 años más joven que ella, o 15. Ella decía que el mejor marido era un arqueólogo, cuanto más envejecías, más se interesaba por ti. Y aquí habla de la diferencia de edad entre la pareja. Y pese a ello, su marido, el arqueólogo, fue un gran marido. Y aquí, al hilo de eso, habla también la película del doble y el triple fondo que existe en un matrimonio, en una pareja, y también de lo que es capaz de hacer una persona por amor. Vemos muchas veces en el cine lo que es capaz de hacer un personaje por odio. Aquí es lo que es capaz de hacer un personaje por amor. Cometer delitos, falsificar y, sobre todo, afrontar el desprecio público, que es lo peor. De ahí que Charles Lawton diga en un momento que el amor es más fuerte que la evidencia. Sí, y además a Tyrone Power lo mata dos veces. Muy bueno. Lo mata físicamente y lo mata psicológicamente, porque una persona que es capaz de despreciar a Marlene Dietrich por aquella tonta que baja, es que era una persona vulgar, no tenía ningún futuro en la vida, evidentemente, ¿no? Y eso es el matiz, porque las mujeres de las películas de Billy Wilder son siempre personajes maravillosos. Hasta consiguió hacer maravillosa actriz y hasta consiguió sacarle trasfondo a Marilyn Monroe. Y los hombres son personajes que hacen grandes interpretaciones, pero son mucho más planos, son personajes mucho más vulgares. Y en este caso Tyrone Power, que hace una gran interpretación, era un hombre que había pasado a ser un galán a ser ya un galán maduro. Es más, pocos meses después murió en España.
Sí. después de hacer 24 esa años, película. ¿A la siguiente? Sí, Ya no estaba rodó- rodando en España una película y Ya. falleció. Ya no rodó ninguna más. Maduro para los tiempos anteriores. Bueno, sí, para pero lo ya de no ahora. era un galán como Sí, sí, cuando pero empezó bueno. en... De hecho, ya no terminó ninguna más. Sí. Pues claro, lo que queda es si cómo teniendo a Marlene Dietrich ahí podía irse con aquella que ya la caracterizan durante toda la película en la grada como una mujer un poco simple, ¿no? Buscona. Sí, un poco simple. Simple, sí. Ese es el... Bueno, vamos a irnos al descanso y volvemos en un instante para entrar ya en los últimos 30 minutos de nuestro debate aquí en este coloquio en Justicia en 35 milímetros, un peliculón que además está dando para mucho y además me está prestando porque no tengo que intervenir absolutamente nada y hablan ellos. Eso es lo que más me gusta de los debates, ¿eh? A ver si en los próximos pasa y sucede lo mismo. Vamos con un descanso y enseguida entramos en esa última media hora de... Testigo de cargo, el coloquio de esta película de nuestro ciclo, Justicia en 35 milímetros. Después del descanso, seguimos con la película. Siempre me gusta preguntar por los defectos procesales de las películas, tanto americanas como en este caso británicas, etcétera, juicios británicos, juicios americanos, que pueden observar nuestros juristas, los magistrados, los abogados, fiscales, etcétera, que traemos al programa. Rafa, ¿cuál es, o si has visto, algún defecto procesal en la película? Para mí hay una cuestión en la trama que me parece defectuosa o rara desde el punto de vista procesal, que es cómo se desmonta la acusación tan fácilmente sin interrumpir la vista ni hacer más averiguaciones por las cartas. Las cartas, una persona, un tal Max, que es un destinatario que tiene que ser conocido, que figurará con nombre y apellidos y dirección y que podía ser identificado perfectamente y que es falso, porque es muy fácil hacer una carta a un destinatario desconocido, pero si es desconocido, pues hay base para poder demostrar que la carta forma parte de una trama urdida. Y en otras películas, y además pasa así en la justicia anglosajona, si aparece una evidencia nueva, se da un tiempo a la acusación para que pueda estudiarla y pueda contrarrestar esa evidencia. Aquí no. Aquí la carta a un tal Más que se supone que se podría identificar desmonta la acusación sin que haya lugar a investigar a esa persona, a ese destinatario, que pueda dar fe de la relación que mantiene con Dietrich, si es verdad o es una relación inventada. Ese es el defecto procesal que veo en la película. Sí, yo el defecto que veo es que, bueno, como todas las grandes películas te engañan, pero te dejas engañar, ¿no? Te das cuenta, pero no te importa, porque es fundamental para la trama. La justificación para que el cuchillo esté encima de la mesa es muy endeble. Es decir, ¿a usted no le parece que este cuchillo corta mucho? Y yo, sí, pues ese fue con el que me corté partiendo pan. Pero ¿y por qué iba a ser ese con el que cortaste partiendo pan? Podía haber sido cualquier otro. ¿Y qué pintaba encima de la mesa una vez que acabó el juicio? Para que, o sea, una justificación muy débil, ¿no? Para que lo coja para ejecutar al Dietrich culpable y lo mate, ¿no? Sí. De la misma manera que te dejas engañar un poco una persona que era tan inteligente en todas sus actuaciones como Sir Winfrey, ¿cómo es posible que se deje engañar por Marlene Dietrich? No es lógico que se deje engañar, ¿no? Porque él vería que había algo que no le cuadraba. Y luego la otra, que hablamos al principio, que son películas pioneras. A partir de ahí el cine de juicios se basa en mucho de esto, el testigo que va en contra, el testigo que va a favor, esta famosa de protesto. Bueno, esto son cosas que ahora lo tenemos por habitual, pero era de las primeras. Y ahora es una curiosidad, es que con Grissom esta película no tendría sentido. O sea, en el momento que le hubiesen hecho un análisis de ADN a la chaqueta de Tyrone Power, se había ido la película a freír espárragos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, eran pues... otras técnicas. Ya, claro, pero bueno, claro. Es una película fruto de su época. Donde, Evidentemente. Claro. Como evidentemente. películas anteriores a las huellas dactilares, tampoco se podía describir un culpable por la huella dactilar cuando O no un existía perito calígrafo. esa técnica de investigación. Yo viéndole la Claro. cara a Gerardo, más que echarle en contra, Es que- va a ponerse a favor de algo de la película, seguro. Vamos. Bueno, querido Carlos, yo es que primero estoy un poco acomplejado
porque ante dos sabios que me acaban de demostrar sus amplísimos conocimientos de ciencia jurídico-procesal, pero lo digo con todo cariño, de verdad, de corazón, pues no, yo de efectos no sería capaz de sacar los que ha dicho muy bien Juan y por supuesto nuestro querido Rafa y querido Juan. Yo únicamente, aunque ya sé que no responda a tu pregunta, pero yo destacaría pues el hecho de que la película se desarrolla como si fuera una obra de teatro en una sala real, donde se celebran juicios ingleses con la liturgia. Una exacta de la misma sala que hay en Londres. Exacto. Incluso que hasta el escenario, los bancos y el está hecho con la misma madera y todo. Con esa aguda ironía y con la liturgia reverencial de la justicia inglesa, y en este caso una sala real, insisto, de Londres. Yo no, de efectos, pero sí me gustaría destacar una cosa que me ha impactado mucho, por favor, sí. A favor, totalmente, Es cuando Sir Wilfrid, el zorro, por eso el zorro, claro, como ya sabía lo que le iban a preguntar, las cuestiones que iba a plantear, las objeciones del fiscal, pues ya viene preparado con sus tomos correspondientes. ¿Y qué es lo que nos trae? Como decía de la Marina que nos decías en el descanso, la jurisdicción, no, la jurisprudencia. El precedente, el valor del precedente. Es decir, señoría, es que al señor juez, en tal fecha caso tal contra tal, pero tal, lo que está basado en el derecho. A mí es que eso me encanta, que se pueda llevar, es un poco también la justicia americana, pero en este caso ceñidos a la inglesa, es todo anglosajón, pero bueno, es ceñido a la inglesa, fue lo que más me llamó la atención, pero en sentido positivo. No te quiero ni contar. Porque crítica no puedo hacer. No te quiero ni contar si esa película se realiza ahora con internet. Vamos, si te dejan, pues sin ningún tipo de problema. Evidentemente tienes absolutamente todos los precedentes que puedan existir, habidos y por haber, en la historia del derecho. 3.500 en media hora. Otra cosa que nos narra la película, y que también existe en nuestro derecho, es las pruebas circunstanciales. Que se detiene mucho en eso la película, en narrar que el asesinato no lo ha visto nadie, pero hay una serie de pruebas circunstanciales. Este señor estaba con la fallecida, tiene manchas de sangre, no coincide su coartada. Son pruebas indirectas que en nuestro ordenamiento jurídico existen los indicios y las pruebas directas cuando no existe una prueba directa. Y también otro tema que es el de las pruebas manipuladas, que lo habló Gerardo. Hoy en día estamos hablando constantemente en el periódico de unos determinados papeles que no se sabe si son anotaciones originales o se han hecho a posteriori para preparar. Preparados para. Y que existen, son más frecuentes los que se creen las pruebas fabricadas para un proceso, que a veces documentan o intentan documentar datos ciertos, y existen y se aplican o intervienen mucho, se producen mucho en todo tipo de procesos. Por ejemplo, en muchas relaciones comerciales hay pedidos verbales porque confías en el cliente, luego ves que no paga y creas una factura posterior que la antedatas, le pones un garabato para justificar una relación comercial. Pues la prueba está fabricada, pero lo que documenta es cierto. O sea que no es un fenómeno tan anómalo. Hombre, aquí está claro que la prueba está falseada con un fin concreto y documenta un hecho falso, como son las cartas, pero otras veces podrían incluso documentar hechos ciertos, fabricar pruebas para tratar de documentar hechos ciertos que no se pueden probar de otra forma. La escenificación, ¿qué os parece? Es decir, lo que es, el decorado es, no hay excesivos decorados dentro de la película, hay un ambiente prácticamente en la sala, un poco más en algún despacho, en algún sitio, pero vamos, en líneas generales sí hay esos toques en el bar, ¿no? En el sitio donde está cantando Marlene, etcétera. Es que es una obra de teatro, se sí, nota. exactamente. Claro. Pero ¿qué os ha parecido esa escenificación, no? A mí me ha encantado, me parece genial. Quizás nos lo diga mucho mejor Juan, que es el que más sabe de Billy Wilder, pero realmente para mí me parece, sí, salvando esas distancias del sombrero, del bar. Estamos viendo la escena de Charles Lawton, mira ahí. Dice, es que la verdad es que el papelón del tipo es genial. Claro. Es genial. Esa es su esposa, sí. Es genial. Cuando le dice, no tendrás miedo, dice, no, pero está cagado de miedo. Es que es espectacular. Sabrá más Juan, insisto, pero bueno, yo hay una escena... termino diciendo que realmente es una obra de teatro. Sí, solamente hay pocos planos americanos. Por ejemplo, un americano en el que se ve de cuerpo entero a Marlene Dietrich cuando aparece, ¿no? Que con un vestido que lleva con un gorrito y una especie de... es una estrella fabulosa, de esas estrellas antiguas, de las que ya no hay de ese estilo, ¿no? Eran aquellas
De hecho, es que Marlene Dietrich fue la que se empeñó en hacer la película y la que se empeñó en que le dirigiese Billy Wilder. Porque los dos, con esta grandeza del cine, que es un lenguaje universal, pero no hay que olvidar que los dos, hasta una edad muy madura, eran alemanes. Eran alemanes, o sea, es como si yo ahora mismo, que tengo 46 años, soy español, mañana me voy a otro país y el resto de la humanidad piensa para siempre que yo soy de ese otro país. O sea, ¿cómo consiguieron trasladarse? Y tenían muchos vínculos porque, bueno, Billy Wilder había nacido en Austria, pero bueno, tuvo una cultura alemana toda la vida, Sí, ¿no? pero... Porque Marlene Dietrich había, siendo alemana, había hecho campaña contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ella había hecho una serie de actos publicitarios y se manifestó permanentemente en contra del régimen de Hitler, y toda la familia de Billy Wilder murió en Auschwitz. Entonces tenía un vínculo muy fuerte y muy importante. De hecho, esa primera crítica que hay cuando la escena de Berlín a la prostitución inducida a la que habían llevado las mujeres alemanas, que se vendían un beso por una escena de alto voltaje. Por un café, de alto voltaje total para los tiempos, ¿no? Y qué comprensivo era también, porque no lo trata con ninguna mala mirada, ¿no? Sí, Al sí. contrario, Además, es de una inocencia importante. En lo que estábamos hablando de la escena es que la película pone en liza los primeros planos de los actores porque son actores que llenan la pantalla. Es esa expresión. Es una actriz que llena la pantalla. Ahí va yo... Marlene llena la pantalla. Ahí va simplemente yo, mirando Rafa, las caras que pone. que quería que me transforma. respondieseis. Es decir, hay 4 personajes, ¿no?, que marcan la película, pero que tienen una vida propia personal impresionante, que es muy difícil en las películas muchas veces decir, este no eclipsa al resto. No, cada uno tiene como una especie de vida particular, ¿no? Es decir, el acusado, evidentemente. Charles Laughton, Marlene Dietrich, e incluso el personaje de ¿La enfermera o el juez? ¿Cuál De la enfermera y el ¿Cuál juez. llamas tú el cuarto? Es que todos los Yo secundarios creo, están muy bien. Espera, yo creo espera, que, no, yo creo esto que es la, una pregunta. yo creo que la enfermera. Ah, yo también. Yo creo que la Sí, sí, enfermera. Yo también. por Ah, supuesto. es Creo que me que la entró una duda enfermera. por un momento. Sí, pero... porque yo al juez lo veo... Tiene menos papel, menos Menos relevante. papel. Pero es genial también, muy bueno, ¿eh? Le dan alguna gracia y luego hay Y alguna la alguna criada vez que escocesa es muy buena. bebe del vaso, que algo más que agua tiene en el vaso, porque después de beber siempre hace así un gesto, él como que le Sí. cuesta tragarlo. La criada escocesa es buenísima. El papel de la criada escocesa es también Y la ironía del odio que late de los ingleses con relación a los... Y cómo él saca cuál es la razón por la que hace esa declaración tan vehemente en contra de Tyrone Power. Bueno, Pues a mí que me parece es perfecto. brutal. A mí sí me parece perfecto lo que decís. Y dentro de la estética de la película hay una cosa que me llama la atención, que no sé si fue es proceso hecha la elección, pero dada la época en que se filmó la película, la elección de Charles Laughton y ese estética que tiene, grueso, fumando puros, bebiendo whisky, ese tono, recuerda un poco al Churchill, a Winston Churchill, uno el león de la abogacía y otro el león de la política, el león británico indumable, orgulloso, y además refleja un carácter similar, porque una de las cualidades por las que se elige a Charles Laughton es porque era el abogado de las causas perdidas. Y el abogado de las como causas Churchill, perdidas, cuando insistió en seguir la guerra. Que ya le habían dado el título de... antes de que entrara Estados Unidos y Rusia. Es curioso. Sí, Wilfrid, muy bien. Sí. Bueno, que no, que muy bien no, que estoy en desacuerdo contigo totalmente. Que hay que pelearse en algo. Es una broma. La película... Ya le habían dado el de Sir a Sir Wilfrid, al zorro. Es que es un ejemplo muy identificable. Sí, lo otro fue una broma, claro. Ya, por supuesto. Bueno, me lo tomé en serio. Bueno, Y vamos a qué pelear. ironía que le nominaron al actor secundario. Sí. Por eso, o sea, ¿qué nivel había en esos años? No me recuerdo ahora ese año a quién le darían los Oscars, pero ¿qué nivel había en esos años de cine? Porque esta es una película muy típica de esos años, como para que a Charles Laughton por esa actuación no le hayan dado el Oscar y además estaba nominado al actor secundario. Sí. O sea, que es que ahí era unos años que era todo...
Bueno, increíble. finalmente tuvo un premio en el 58. Sí, tuvieron premios. Al mejor actor extranjero. Sí, le en dieron Italia, ¿no? en el 57 le dieron el premio David Di Donatello al Eso. mejor actor extranjero a Charles Laughton. Eso, sí. Y estuvo nominado por la BAFTA para el mejor actor extranjero Correcto. en 1958. Correcto, sí, gracias. Y Gracias, una Carlos. pregunta que te quiero hacer al hilo de la escena del monóculo. ¿Los abogados ensayáis con los clientes la técnica de interrogatorio? Sí, eso. Habrá que buscar unos que tengamos unos despachos que nos pudieran permitir esas entradas de luz y esos áticos, porque aquí con los cuchitriles que tenemos y cada vez vamos a peor, pues Bueno, difícilmente... Tú no te quejes que estás en un sitio formidable. Ya, pero Tú me no entra, te quejes que estás en un pero sitio no, formidable. no me entra el sol por... No tengo sur, Carlos. Bueno. ¿Eh? No te quejes, no te quejes. El título por lo menos se corresponde prácticamente, porque pasa con los títulos de las películas que no se corresponden realmente con la realidad. Este más o menos sí, ¿no? Lo de Witness for the Prosecution, que yo creo que más o menos quiere decir eso, el testigo del proceso o algo así será, ¿no? El testigo del proceso. Sí, Como decía lo que yo ahora menos no sé. Sí, era la mujer... No, digo, porque ¿sabes qué pasa, Gerardo? Sí. Que muchas de las No, hombre, que es películas... una broma. No, es que muchas de las películas, ¿sabes qué pasa? Muchas de las películas en España se titulan de una manera y realmente no tiene absolutamente nada que ver con el título original. Ya. En los primeros programas, en el primer programa, hablaba de los doblajes. Y quiero hablar con vosotros también de esta historia, al menos para que me deis vuestra opinión. Doblajes sí, doblajes no. Hombre, yo pienso que es un delito... es que yo tengo dos... Uno me tira por un lado y otro para otro. Es decir, es un delito ver estas películas dobladas, porque la voz original de Charles Laughton debía ser algo maravilloso, y la interpretación que él hacía con la voz. Nos perdemos la mitad de la interpretación, seguro, porque además actores ingleses con esa capacidad de pronunciar y de... Nos perdemos seguro la mitad de la interpretación. O sea, lo idóneo sería verla en versión original con sus títulos. Pero a mí hay una cosa que me hace gracia, es que yo oigo el doblaje de Charles Laughton y estoy volviendo a la infancia. Y viendo a Charles Laughton. Estoy volviendo a esos sábados de sábado cine, a esos sábados de sábado por la tarde. Claro. ¿Cuántos personajes, yo no sé quién es ese señor que dobla a Charles Laughton, pero cuántos personajes habrá doblado que me acuerdo perfectamente en películas de estas de aquellos años que ponían por la tele de aquella, Ben-Hur, es que era... En Portugal estas películas se ven en inglés. Eso da mucha Pero rabia. claro, es un tema educativo. Tú estás acostumbrado a escucharlas en castellano y ya asocias efectivamente la voz al personaje. De hecho, una de las cosas que más te incomoda es cuando ves a un actor de doblaje que encarna siempre a un actor extranjero convertido en otro actor. Te trastorna. Si está en la voz de Humphrey Bogart y la ves trasladada, ya has asociado una voz de actor de doblaje a un determinado actor. Los Eso españoles da mucha rabia. Lo que pasa es que somos nuevos y como hay también escaso conocimiento de ¿Pero a ti te idiomas... gustaba el doblaje o no? El doblaje totalmente, sí. Lo que pasa es que digo que hay muy poco conocimiento de idiomas en general y además que somos no nos gusta leer, nos gusta leer subtítulos. Yo es cuestión de costumbre. Pero claro... Estoy acostumbrado al doblaje. Lo queramos o no, es absolutamente incómodo. Lo maravilloso sería entender perfectamente Eso el inglés, claro. hasta el punto de poder seguir la película con Eso los sería el diálogos. ideal. Claro, pero es que realmente es incómodo, a mí que no me lo digan. Es decir, Ya, leer sí. subtítulos es No nos absolutamente engañemos, incómodo eso es porque ideal, te pierdes la cara de la señora, la cara del señor, la cara de... es que te claro, pierdes. claro. Sí, eso es el ideal. No, si Te tienes que pierdes tener un nivel el conocimiento del inglés idioma, buenísimo. Hombre, Claro. sí, y tienes que tener 5 ojos. Y mucho oído. Sí, lo que pasa es que también los dobladores españoles de aquellos años eran muy buenos. Impresionante, Porque- pero impresionante. Porque yo tengo oído alguna vez, lógicamente, la voz original, por ejemplo, de James Stewart, que es uno de los más característicos, y es que es igual que la española. Desde buscaron un personaje que hablaba igual que él, esa voz así un poco aflautada que tenía, y hay muchos que se parecen Lo digo muchísimo. porque hay muchos detractores del tema del doblaje, ¿no? Quizás sean a lo mejor cinéfilos absolutos, bueno, muy puristas, pero hay mucho detractor del doblaje. Y siempre me gusta preguntar, bueno, ¿qué pensáis, no? Yo creo que en España hay tan buenos dobladores, Sí. tan excelentes dobladores, Claro, y sí, con sí. lo difícil que era doblar antes, porque ahora te lo hacen, vamos, te lo meten digitalmente. Yo doblo algunas películas, etcétera, pues en Asturias hemos doblado unas cuantas, etcétera, y es mucho más fácil. Te ajustan la voz, bueno, es más fácil. El problema es que si defiendes las películas no dobladas en inglés,
hay mucha gente que tiene nivel de inglés, pero el problema es cuando veas una película iraní, serbia, etcétera, que no estás acostumbrado ni a la entonación ni entiendes el idioma y te pasas toda la película No, leyendo. y Es también, una Rafa, pena. que aunque sepas inglés, tienes Claro. para el cine una película tienes que Claro, saber mucho es inglés. que además depende, no es lo mismo mucho una- inglés. una película, Para coger bien británica todos los y con- matices con las ironías y tal, tienes que saber mucho inglés. No, es que no es lo mismo Juan. una Sí, sí, película no, está británica claro, está claro, que una es película que- No es americana. lo mismo ambientada hablar en con el un Bronx. compañero por la calle y Claro. o ir a Londres, ¿qué tal? No sé qué. Y a mí me gusta, si las tengo en DVD, que puedo ver la versión original. Evidentemente, la primera vez por comodidad, como todo el mundo, y para verla tranquilamente la veo doblada. Pero luego, si puedo, siempre me gusta Eso verlas sí. Claro. en versión original. Con Eso sus- sí, con porque ya subtítulos. sabes, que ya la has visto. porque ya sabes lo que Sí, dice. claro. Ya sabes lo que dicen y te es más fácil seguir, ¿no? Claro. Y A seguir mí, un poco la... ver The Wire, por ejemplo, que hay mucho lenguaje peculiar, Bueno, pues rápido y determinado barrio. pues nos quedamos ahora sin doblar. Otro me resultaría ratillo, imposible. nos quedamos otro Es que, de ratillo hecho, ahora y la una de las vemos. claves- Una de Claro. las claves de esta película es en la versión original, que por eso son cosas que perdemos. Marlene Dietrich habla en alemán, un alemán muy arrastrando muchísimo la R, forzando un acento alemán que ya no tenía. No. Porque ella ya hablaba inglés correctísimamente. Fuerza mucho ese acento alemán. Y cuando se disfraza para engañar, fuerza increíblemente el acento Cockney inglés del Pero aquí barrio. también se nota en el doblaje. ¿eh? Sí. Se nota porque cuando está en el personaje Cagney no habla arrastrando las R's como cuando aparece como esposa del imputado. Oye, como abogados os identificáis, ¿qué os parece el papel de Lawton? Bueno, un portento, ¿eh? Y como abogado genial. Lo que pasa es que al final yo veo que efectivamente, por eso antes contesté que el que duele es el que más sufre, es el abogado, porque yo le veo desolado en la sala al final. Vosotros os inclináis a pensar que es el juez o otros los tal. Yo creo que él queda hundido en la miseria cuando resulta el inicial, el veredicto Pero inicial. él cuando acaba el juicio sabe que algo no cuadra. Sí, es algo que no cuadra. Sí, ya tiene pero, la sospecha. Pero sabes, Rafa, a lo mejor, claro, yo estoy de acuerdo contigo y estoy absolutamente de acuerdo contigo que al final, vamos, lo más terrible es el que condena. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que quien pasa más tiempo con el acusado es precisamente el abogado. Por Y eso a lo le mejor es duele. el que se siente más traicionado El dolor. por el tiempo que lleva con él, es decir, por toda El la dolor. historia, ¿no? Por eso le sale Tú del llevas alma. con tu Por eso cliente, le sale estás del alma, mucho más tiempo Carlos, que está el juez. Por eso le sale del alma el decir, le ha matado y dice, no, le ha ejecutado. Porque en este caso es un abogado Implicado. idealista. De dolor. Él es un abogado idealista, quiere haber obtenido el fin, que es salvar a su cliente, pero por unos medios lícitos, No a costa de justos, cualquier y no cosa. que le engañe, No a costa de cualquier cosa. Es un abogado profesional, pero también se ve la ética, una ética distinta Él de, en la sala de al final- Atticus, pero una ética En la profesional. sala al final queda ¿eh? hundido. Y sobre todo no porque le hayan engañado ni hayan manipulado el sistema. Hundido en la miseria queda cuando ¿eh? descubre. Quiere lograr su objetivo dentro del sistema. Que logra el objetivo, fuera pero del no, pero no sistema. está... Las diferencias con Atticus que veíamos la temporada son absolutas. Claro, ¿no? Nada, sí. nada, claro. Sí, pero también tiene principios éticos él, porque efectivamente no quiere lograr su objetivo, Claro pero que no los tiene. transgrediendo el sistema. Por eso Él es dice, un hombre dice, le han práctico. ejecutado. Claro. Él es un hombre práctico, él es un hombre de aplicación Sí. de la ley y de seguimiento y obsesionado del con su sistema. trabajo. Eso es, Pero a Juan. la vez él creía Eso en la es, Juan. inocencia de aquel hombre. Exacto, ¿no? Claro. creía y se siente hundido, dolido cuando y- dice, y- no, le han ejecutado, como con rabia. Yo es que la frase es la que se Y me ha además quedado cree en el grabada. sistema, en el propio sistema de justicia británico del que él forma Es decir, parte. que no lo... Ese es el que sufre, Carlos. Pero es decir, que no lo Pero hubiese, jodido, con perdón. no lo hubiese defendido en el Pero caso de siento que por la hubiese palabra. sabido que era culpable. No, pues parece que no, porque él sí le No. inclinó al Él- principio él- cuando sí, él lo ve que coge es culpable. gratis, porque considera que va a obtener un triunfo, que habíamos hablado de decir, No, y con no- la justicia no a costa gratuita de que su dice salud. Juan, no siempre el móvil es el aspecto crematístico del abogado, sino que a veces hay otros fines. No. Él se hubiese ido a las Bermudas, que tenía el viaje listo. Verbigracia a los publicitarios, por ejemplo. Dice, bueno, este no me va a dar dinero, pero me va a dar publicidad. No vamos a Él, de hecho, citar, ¿eh? es su sangre la Trae para que... acá que eso lo llevo yo. Es su sangre la que vuelca en la defensa, es su salud la que vuelca en la defensa. Además, sin eso no entiende un caso. Eso es. Él entiende un caso como una situación en la que él tiene que volcarse en cuerpo y alma, a costa de su salud y a costa de todo. Y para ello tiene que creer
en el caso. Si no cree en él, Bueno, no le va a Y pasar. tú que estamos viendo, te pones pelucas, ¿qué opinas de las pelucas? ¿Con alcanfor o con...? Mira, estamos viendo... La peluca sabes que aquí no existe, sabes que aquí no existe. No, hombre, Tiene que ser incómodo eso, ¿no? Eso tiene que ser incómodo. Yo no la necesito, ¿eh? Yo creo que tan no la echo de incómodo- menos porque no la necesito, Tan la verdad. incómodo claro, como como la toga se quita, no Sí, sé sí, qué. pero tan incómodo... Ahora puedo yo preguntar, Carlos. Pero la ponen también los sí, sí, abogados. pregunta. Pero ¿Eh? te pregunto a ti también, Sí, ¿sois sin partidarios de problema. las pelucas o no? ¿O no, por la justicia española? No, absolutamente. ¿Y la toga? Yo creo que el tipo... ¿Y de la toga? Tampoco. No, Pero de la voy a toga decirte sí. por qué. No, mira, y te voy a De la decir por toga qué. sí. Porque es que además en el colegio muchas veces llegan a por las togas en un momento determinado para cogerla y tal. Y, hombre, te tiene que quedar planchada, porque la Ya. toga es realmente incómoda. Es decir, la toga es algo incómodo. Que No, es que, yo de hecho, no otra parte soy, pero... Otra parte de la grandeza de la película es que en el resto de la historia del cine, el típico abogado o magistrado inglés de peluca es una figura un poco repugnante. Bueno, me dicen que hemos consumido el tiempo. Mira, estábamos hablando ya ahora que estábamos en la próxima Ahora semana. que te preguntaba yo, ya está. Oye, te he respondido, es ¿eh? simpática la ¿Estamos en peluca. directo o no? Sí, ¿eh? Y en otras películas Seguimos. es Estamos un tío de cerrando, estamos peluca, cerrando. Es un tío Estamos repugnante, es cerrando. un tío... 2 minutos, tenemos 2 distante. minutos, También de solamente acuerdo. 2 minutos, señores. Bueno, 2 minutos. Siempre de acuerdo. Lo que siento es que no haya habido discrepancias, hombre. La No, no, película no. A ver, refleja mucho la solemnidad de los juicios de la justicia británica, Exactamente. que yo creo que los juicios algo de solemnidad tienen que tener. Por eso la toga, yo no estoy en contra de la figura de la toga, que además es un fenómeno ya no solo británico-español, sino generalizado Qué en la educados. justicia Qué educados. europea. Yo no Qué soy educados. abogado. La peluca Yo no. Qué educados peluca. somos, joder. Más aditamentos, ¿no? Diego se ríe. Ni en la maza, Joder. ni más Cierto aditamentos, es, ¿no? hay algo de cierto en lo que dice Rafa, y es que después iguala a cualquiera de los abogados, porque claro, no todos los abogados tienen el mismo dinero para vestir Ya sé. de Dior o no. Es decir, que cuidado, y eso sí iguala, la toga sí iguala al abogado, en ese aspecto, desde mi punto de Antes vista. las normas de etiqueta eran más rígidas porque había que llevar camisa blanca y corbata negra. sí, eso Ahora, no. en ese De hecho, sentido, hay se han muchas- Aunque no habías caído nunca. Un hombre ¿no? muy social. Sí, Hay muchas había películas caído porque yo soy de pueblo. que diferencian al abogado por el traje de cuántos dólares es tu Yo soy de abogado. pueblo, Por americano. eso te digo, Juan, es decir, que la toga, y en eso tienes razón, Rafa, yo creo que iguala, y eso es bueno. Bueno, señoras y señores, que nos Sí, vamos. está, Muchísimas gracias, Eres Gerardo, un por hombre estar muy con sí. nosotros. Gracias. Por Gracias a estar ti, con Carlos. nosotros en esta Encantado de- peli. ¿Qué va? encantado Gracias a siempre, ti. si lo paso fenomenal aquí, me río. Rafa, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por estar con Gracias, nosotros. Carlos. Juan, muchas gracias. Nos vemos mañana. Saludos. Bueno, pues, señoras y señores, la próxima semana tenemos una peliculón, ¿qué voy a decir? Un peliculón. Es 12 hombres sin piedad, una película que les va a encantar. Yo creo que ustedes recordarán no solamente la película, sino aquella maravillosa obra de teatro en Estudio 1. A veces tengo la sensación de que la televisión era mejor antes cuando solo había 2 cadenas. ¡Qué pena! Y dice, ¿cómo me puede pasar eso? ¿Cómo me puede suceder eso? Bueno, pues a veces me sucede, pero bueno, me lo quito pronto de la cabeza. Señoras y señores, la próxima semana, 12 hombres sin piedad, aquí, en este ciclo de justicia en 35 milímetros que les ofrece el Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy, por cierto, cambió el tiempo. Hoy, 18 de abril, qué pena, madre mía de mi vida. Pero dicen que mañana, pasado, vamos a tener un buen fin de semana. Así que disfruten, sean ustedes muy felices. Justicia en 35 milímetros. El mejor cine en Teleasturias ofrecido por el Colegio de Abogados de Oviedo. Justicia en 35 milímetros.